15 guardias ya habían fracasado en su intento de controlar al semental negro de Lorenzo Valente cuando Cassandra Mercer, embarazada de 8 meses y con apenas 1,55 metros de estatura, entró en el paddock con nada más que un terrón de azúcar en su temblorosa mano. La sangre aún manchaba la tierra donde había caído el tercer hombre. Alguien gritaba pidiendo tranquilizantes. Otro guardia se agarraba el hombro dislocado, con el rostro retorcido por el dolor. El propio jefe de la mafia permanecía inmóvil en la terraza de arriba, observando el símbolo del poder de su imperio. 1000 libras de pura furia negra se encabritaban de nuevo. Las pezuñas cortaban el aire matutino como cuchillas. El caballo relinchaba. No era un relincho, ni un resoplido. Era un sonido que pertenecía a algo herido más allá de toda razón, antes de que Cassie diera otro paso hacia esa bestia de 1000 libras. Pulsa el botón me gusta y suscríbete, porque ¿qué pasa después? Lo cambia todo. La finca Valente se extendía a lo largo de 70 acres de las colinas del Valle de Napa, un lugar donde el dinero podía comprar el silencio absoluto y los secretos nunca traspasaban las puertas de hierro. Este era el reino de Lorenzo Valente, donde cada piedra, cada vid, cada sombra proyectada por un roble le pertenecía. Y el caballo negro en la sombra del paddock era un símbolo de poder que exhibía para que todo el inframundo lo viera. El caballo de pura raza, valorado en $2 millones, llevaba 20 minutos luchando sin parar. Todavía tenía una cuerda colgando de su cuello, donde los repetidos tirones violentos habían dejado profundas marcas rojas en la carne. Largos arañazos le marcaban el hombro, y su brillante pelaje negro estaba apelmazado y resbaladizo por el sudor y la suciedad. No estaba atacando, se estaba defendiendo. Cassie estaba de pie junto a la valla, lejos del caos, a unos 12 metros de distancia. Llevaba una cesta de la ropa hacia el lado oeste de la mansión cuando el relincho del caballo la detuvo en seco. Llevaba 3 semanas trabajando allí y ya había aprendido la primera regla. No mires, no preguntes, no te involucres. Pero sus piernas no le obedecían. Se llevó una mano al vientre hinchado y sintió cómo el bebé daba una suave patada en su interior, como si también estuviera inquieto. 8 meses, solo quedaban unas pocas semanas. No debería estar allí. Debería darse la vuelta, terminar su trabajo, coger el dinero y desaparecer antes de que nadie se diera cuenta de que existía. Pero no podía apartar los ojos del caballo. 15 guardias rodeaban a Shadow, formando un círculo cada vez más estrecho. Se movían con la coordinación de un depredador, con los hombros tensos, las manos preparadas y los ojos fijos en su presa. Cada vez que uno de ellos daba un paso adelante, Shadow retrocedía, con los ojos en blanco y las orejas pegadas a la cabeza. Cada vez que intentaban acercarse, daba vueltas frenéticamente, con las pezuñas arrancando la tierra y resoplando como un fuelle. Cassie vio lo que ninguno de ellos veía. El caballo no era feroz, estaba aterrorizado. Aterrorizado hasta el punto de perder el control. Aterrorizado hasta el punto de estar dispuesto a luchar hasta la muerte porque no tenía otra opción. Ella conocía esa mirada. La había visto en el espejo durante 27 años de su vida. Derek Kane, el jefe de seguridad de la finca, fue el primero en fijarse en ella. Era alto, de hombros anchos y con un rostro que parecía tallado en granito. Se acercó a ella con paso firme y voz fría como el hielo. «Señora, váyase ahora mismo». Cassie no se movió. Siguió observando al caballo, observando cómo temblaba cada vez que alguien se acercaba, observando cómo echaba la cabeza hacia atrás, como si intentara liberarse de un dolor invisible. Un guardia más joven, con la sangre aún brotando de un corte en la frente, se volvió y la miró con ira. «Ese monstruo casi nos mata en 3. ¿Quieres ser la 4ª víctima?» Cassie finalmente habló, con una voz extrañamente firme en medio de la violencia que la rodeaba. «Está asustado», dijo el joven guardia parpadeando. «¿Qué?» «Está asustado», repitió Cassie, sin apartar la mirada de la sombra. «No es peligroso, está asustado. Cuanto más lo rodeáis, más se asusta. Cuanto más gritáis, más se asusta. Estáis acorralando a un animal y os sorprendéis cuando se defiende». Hubo un breve silencio. El joven guardia la miró como si hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. Derek Kane se acercó, con la voz más baja ahora, pero aún llena de amenaza. «¿Quién eres?» «Cassandra Mercer, ama de llaves. Abajo, luego vuelve abajo». Cassie no respondió.
Metió la mano en el bolsillo de su delantal, donde llevaba desde por la mañana un pequeño objeto, un terrón de azúcar. Había pensado guardarlo para la merienda, un raro momento de dulzura en las largas jornadas de trabajo. El terrón se había derretido a medias con el calor de su cuerpo, y ahora estaba blando y pegajoso al tacto. Ahora se había convertido en otra cosa, un puente, una oferta, una prueba. Casi lo cerró entre sus dedos, sintiendo cómo se disolvía aún más en su palma. Miró a Shadow, que ahora estaba de pie en medio del paddock, con las costillas agitadas, los ojos aún salvajes, pero con algo más entretejido en ellos ahora. Agotamiento. No podía luchar para siempre. Derek dio otro paso hacia ella, con voz más fría. No te lo volveré a preguntar. Casi miró más allá de él, como si no existiera. Miró al caballo, luego miró la puerta del paddock, a solo unos pasos de distancia. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era una locura. Estaba embarazada de 8 meses. Era pequeña, frágil, y no tenía nada más que un terrón de azúcar en la mano. El caballo pesaba casi 500 kilos, y ya había derribado a 3 hombres adultos. Pero Cassie también sabía otra cosa. Conocía el miedo. Sabía lo que se sentía al estar acorralada sin que nadie le tendiera una mano. Sabía lo que era luchar, porque no había otra opción. Y sabía que, a veces, lo único que podía vencer al miedo no era la fuerza, era la delicadeza. Cassie caminó hacia la verja. Su mano se posó sobre la barra de hierro helada. La empujó para abrirla y entró. La puerta de hierro se cerró chirriando detrás de Cassie. El sonido sonó como una declaración, una línea trazada entre la seguridad y el punto de no retorno. Al instante, se escucharon gritos por todas partes. ¡Alto! ¡Que alguien la detenga! ¿Estás loco? Derek Kane corrió hacia la puerta, extendiendo una mano para tirarla hacia atrás, pero ya era demasiado tarde. Cassie ya estaba dentro del recinto, separada de él por una valla de hierro y un mundo completamente diferente. Él se quedó allí, con el puño cerrado alrededor de la barra de metal, mirándola como si acabara de firmar su propia sentencia de muerte. El polvo flotaba en el aire como un suspiro contenido. Todo el recinto pareció congelarse durante un momento interminable. El tiempo se ralentizó tanto que Cassie podía sentir cada pequeña mota de polvo girando a la luz. El sol matutino de California era más intenso que nunca, cayendo sobre sus hombros como una prenda pesada, tan caliente que sintió el sudor golpear su frente en cuestión de segundos. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, golpe tras golpe, retumbando en sus oídos como tambores de guerra. El bebé pateaba con fuerza, más fuerte que nunca, como si protestara por esta decisión, como si gritara, «Mamá, no hagas esto. Mamá, vuelve». Pero Cassie no se dio la vuelta. Había tomado esta decisión 3 semanas antes, cuando entró en la finca Valentia con una bolsa rota y sin un solo centavo. Había elegido sobrevivir. Había elegido seguir adelante, incluso cuando el camino por delante era completamente oscuro. Había elegido no detenerse, no derrumbarse, no rendirse. Y hoy, en este paddock, estaba tomando el mismo tipo de decisión otra vez. Seguir adelante, a pesar del miedo, a pesar de los temblores, a pesar de que todo en su interior le gritaba que huyera. Shadow levantó la cabeza en cuanto percibió una nueva presencia en su territorio. Esos ojos negros se fijaron en Cassie, salvajes, doloridos y alerta como cuchillas. El caballo permanecía allí como una estatua negra contra la tierra marrón grisácea. Todos los músculos rígidos, preparados para la siguiente amenaza. Había luchado contra 15 hombres. Lo habían estrangulado con una cuerda, le habían gritado, lo habían rodeado. Y ahora una mujer pequeña entraba en su círculo infernal. Cassie se detuvo. Se quedó a unos 4,5 metros del caballo, lo suficientemente cerca como para ver cada gota de sudor que oscurecía su pelaje negro, lo suficientemente lejos como para no ser una amenaza inmediata. No se acercó, no retrocedió, no exigió nada, no dio ninguna orden, no hizo nada de lo que habían hecho esos 15 guardias. Simplemente se quedó allí y esperó. Detrás de la valla, Derek Kane gritaba, con la voz quebrada por el miedo y la ira. «Sal de ahí ahora mismo. Sal antes de que te mate». Cassie lo oyó. Oyó cada grito, cada advertencia, cada sonido caótico a su alrededor. Pero no giró la cabeza. No apartó los ojos de la sombra.
En cambio, abrió la boca y habló. Su voz era pequeña, suave, solo lo suficientemente alta como para que el caballo la oyera. No pasa nada. Cada palabra salía de sus labios como un susurro, como una nana de algún recuerdo lejano. No tienes que luchar más. Shadow no se movió, pero algo cambió en sus ojos. Solo un destello tan pequeño que nadie más podría haberlo notado. Pero casi sí. Lo vio porque lo estaba buscando. Una chispa de algo que no era miedo. Quizás curiosidad, quizás confusión, quizás una pregunta silenciosa. ¿Quién eres? Que no eres como los demás. Cassie se quedó quieta como un árbol hundido profundamente en el suelo. No se apresuró, no lo agobió. Había aprendido esta lección cuando era pequeña, de un hombre que una vez se sentó en la tierra durante 6 horas solo para ganarse la confianza de un caballo que había sido golpeado. La paciencia no era debilidad, la paciencia era sabiduría. Shadow exhaló un largo y fuerte aliento, tan fuerte que Cassie pudo ver cómo se levantaba el polvo del suelo. Sus orejas se inclinaron hacia ella, luego se aplanaron y volvieron a levantarse. Su brillante cabeza negra se inclinó ligeramente, como si intentara comprender algo que nunca había visto antes. La batalla interna del caballo se reflejaba en cada músculo. Los tendones se tensaron y luego se relajaron. Una pata delantera dio un pequeño paso hacia adelante y luego se detuvo. Sus ojos nunca se apartaron de Cassie, pero su ferocidad se suavizó mínimamente, solo un poco, como el sol asomando tras una nube de tormenta. Entre la confianza y el miedo, el caballo se encontraba en el filo más delgado, y Cassie sabía que un movimiento en falso, un ruido fuerte, un paso apresurado, y todo se haría añicos. Así que no hizo nada. Se quedó allí de pie, con la mano aún cerrada alrededor del terrón de azúcar en la palma, y esperó a que el caballo tomara su propia decisión. Cassie levantó lentamente la mano, despacio, muy despacio, tan despacio que podía sentir cada centímetro de aire que atravesaba su brazo. El terrón de azúcar descansaba en su palma, pequeño, de color blanco marfil, parcialmente derretido y ligeramente pegajoso contra su piel. Parecía frágil allí, descansando en una mano endurecida por el trabajo. Un pequeño trozo de dulzura que había pensado guardar para sí misma. Ahora era todo lo que tenía para ofrecer. Extendió el brazo hacia adelante, con la palma hacia arriba, abierta como una invitación sin palabras, sin amenazas, sin exigencias. Solo la oferta más simple que un ser vivo puede hacer a otro. Una respiración, 2 respiraciones, 3 respiraciones. El Paddy se quedó en silencio, como si todo el mundo contuviera la respiración. Nadie se atrevía a moverse. Nadie se atrevía a hablar. 15 guardias permanecían inmóviles fuera de la valla, con los ojos fijos en lo que estaba sucediendo, incapaces de creer lo que veían. Incluso el viento parecía haberse detenido, dejando tras de sí una quietud tan densa que parecía que te iba a ahogar. Shadow permaneció allí, con el cuerpo rígido y los ojos fijos en Cassie, pero algo había cambiado. El caballo ya no la miraba como si fuera un enemigo. La miraba como si fuera algo que nunca había visto antes, una ecuación sin resolver, una pregunta que no sabía cómo responder. Entonces dio un paso hacia ella, solo uno, con cuidado, con cautela. Su pezuña tocó el suelo tan ligeramente que casi no hizo ruido. Casi no se inmutó. Se quedó como una estatua, con los brazos extendidos, las palmas abiertas y el terrón de azúcar aún allí. No habló, no hizo nada. Simplemente esperó, paciente como la tierra que espera la lluvia, como la noche que espera el amanecer. El caballo resopló con fuerza, expulsando un soplo de aire caliente por las fosas nasales y levantando la cabeza. Detrás de la valla los guardias se tensaron y algunas manos se dirigieron instintivamente hacia las fundas de sus pistolas. Pero nadie se movió. Nadie se atrevió a romper ese frágil momento. Shadow dio otro paso, luego otro. La distancia entre él y Cassie se redujo de 4,5 metros a 3 metros, luego a 2,4 metros y finalmente a 1,8 metros. A Cassie le empezó a doler el brazo. Lo había mantenido levantado demasiado tiempo. Los músculos temblaban bajo su propio peso. El terrón de azúcar se calentó contra su piel, derritiéndose un poco más y pegándose con más fuerza a su palma. El sudor le brotaba de la frente, aunque la mañana californiana no era calurosa. Podía oír los latidos de su corazón en los oídos, constantes pero rápidos, como un tambor marcando el ritmo de algún derecho sagrado.
El bebé dentro de ella se quedó quieto, como si también estuviera conteniendo la respiración con el resto del mundo. Shadow se acercó aún más, lo suficiente como para que Cassie pudiera ver cada detalle de su cara. Los ojos negros profundos con las pupilas muy dilatadas, las fosas nasales dilatadas mientras inhalaba su olor y los cortes a lo largo de su cuello, donde la cuerda había rozado la carne viva durante 20 minutos de lucha, de un rojo brillante y con un aspecto terriblemente doloroso. Cassie quiso llorar cuando vio esas heridas, pero no lo hizo. Se quedó quieta, con la palma de la mano abierta, el terrón de azúcar todavía allí, esperando. El hocico del caballo tocó su palma, cálido, húmedo, tembloroso. Cassie sintió su aliento contra su piel, sintió el suave pelo alrededor de su nariz rozando sus dedos. Un momento de contacto, un puente tendido sobre el abismo entre el miedo y la confianza. Shadow olisqueó el azúcar. Luego, lentamente, abrió la boca y tomó ese pequeño regalo de su mano. Cassie sintió los labios del caballo contra su palma. Inesperadamente suave y cálido, el caballo masticó. Un leve crujido en el aire quieto. Ella esperó hasta que tragó. Luego, lenta como si se moviera bajo el agua, levantó la mano y le tocó el cuello. La piel del caballo estaba caliente bajo su palma, empapada de sudor, temblando ligeramente. Ella lo acarició suavemente, deslizando los dedos sobre el liso pelaje negro, evitando las heridas y ofreciéndole solo la delicadeza del pecho. Shadow soltó un largo suspiro. Una respiración profunda y pesada brotó de su enorme cuerpo, como si acabara de liberar los últimos 20 minutos de infierno. Bajó su gran cabeza, más y más, hasta que quedó casi a nivel del suelo. Por primera vez en 20 minutos, el caballo se quedó quieto, completamente quieto. El silencio se apoderó del paddock como un manto invisible. 15 guardias permanecían de pie, como figuras de piedra, con la boca abierta y los ojos muy abiertos, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. El caballo que había derribado a 3 hombres adultos ahora estaba de pie, tranquilo, junto a una pequeña mujer embarazada, con la cabeza inclinada como si pidiera refugio. En el balcón de la mansión, Lorenzo Valente permanecía inmóvil. Su mano se soltó de la barandilla a la que se había agarrado con tanta fuerza hasta ese momento. Sus ojos no se apartaron de la pequeña mujer que estaba abajo, la que estaba de pie en el paddock, con la mano en el cuello del caballo más salvaje que había tenido nunca. No sabía quién era, no sabía de dónde había venido, pero sabía una cosa. Acababa de ver cómo sucedía lo imposible, justo delante de él. Lorenzo Valente bajó del balcón. Cada uno de sus pasos resonaba en la piedra, como si el destino mismo estuviera llamando a la puerta. Sin prisas, pero con determinación, cruzó el césped perfectamente cortado, pasó junto a los parterres que los jardineros cuidaban cada día y se dirigió directamente hacia el paddock. La gente se apartaba sin pensarlo al verlo acercarse. Nadie se atrevía a bloquearle el paso. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Este era su dominio, y cada paso que daba se lo recordaba a todos. Los guardias se irguieron, más rígidos, como soldados ante su general. Derek Kane se apartó y bajó ligeramente la cabeza al pasar su jefe. Lorenzo se detuvo ante la puerta del paddock. Miró dentro, al caballo negro que estaba tranquilo junto a la pequeña mujer, y algo extraño brilló en sus ojos. No era ira ni irritación, sino curiosidad, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. Abrió la puerta y entró. Los guardias se tensaron de inmediato. Algunos avanzaron por instinto, pero Lorenzo levantó una mano para detenerlos. No necesitaba que nadie lo protegiera. Nunca lo había necesitado. Shadow levantó la cabeza cuando sintió que alguien nuevo entraba en su territorio. Sus ojos oscuros estudiaron a Lorenzo, evaluándolo, cautelosos. Pero el caballo no se encabritó, no relinchó, no atacó. Solo lo observó por un momento y luego volvió a mirar a Cassie, como si decidiera que el hombre no merecía su atención. Lorenzo sintió algo extraño apretándole el pecho. Su caballo, el caballo por el que había pagado $2 millones. El caballo que era el símbolo del poder del Imperio Valente, acababa de descartarlo para volver con una ama de llaves. Se detuvo a unos metros de ellos y se limitó a observar. Por primera vez, miró realmente a la mujer. Era pequeña, ni siquiera medía 1,55 metros, tan delgada que los huesos de sus hombros se marcaban claramente bajo una camisa sencilla.
Tenía el vientre grande, redondeado y firme, con un bebé a punto de nacer, lo que contrastaba extrañamente con el resto de su frágil complexión. Tenía el pelo castaño, al principio recogido con cuidado, pero ahora suelto, con mechones desordenados que le caían sobre los hombros y la espalda. Pero lo que Lorenzo no podía dejar de mirar eran sus ojos, tranquilos, tranquilos de una forma que no tenía sentido. No había miedo en ellos, ni preocupación, ni la diferencia intimidante que estaba acostumbrado a ver en las personas cuando se presentaban ante él. Ella miraba al caballo con ternura, acariciándole el cuello con la mano, como si estar de pie en un paddock con una bestia salvaje fuera lo más normal del mundo. Lorenzo habló, con voz grave y autoritaria. ¿Quién eres? Cassie no se volvió. Siguió acariciando el cuello de Shadow, con voz tranquila, como si estuviera hablando del tiempo. Cassandra Mercer, ama de llaves de la planta baja, ama de llaves de la planta baja. Tenía docenas de sirvientes en esta mansión y no podía recordar el rostro de ninguno de ellos. Eran fantasmas que se movían por su casa, limpiando, cocinando, lavando y luego desapareciendo. Pero esta mujer era diferente. Ella no desapareció. Se adentró en el centro del caos e hizo lo que nadie más podía hacer. ¿Cómo sabías cómo hacerlo?, preguntó Lorenzo, sin apartar la mirada de ella. Esta vez, Cassie se volvió. Lo miró directamente a los ojos, sin inclinar la cabeza, sin evadir la mirada, sin rastro de miedo o sumisión. Esa mirada sorprendió a Lorenzo. Muy pocas personas se atrevían a mirarlo así, y entre las que lo hacían, la mayoría estaban muertas. Crecí con caballos, dijo ella, con voz tranquila. No responden a la fuerza, responden a la seguridad o a la promesa de ella. Lorenzo no dijo nada. La observó durante unos segundos más, como si intentara leer algo oculto bajo esa superficie serena. Una ama de llaves embarazada, pequeña y frágil, con nada más que un terrón de azúcar, acababa de domar al caballo que sus 15 guardias entrenados no podían controlar. Y ella hablaba de seguridad, de una promesa, como si fueran cosas que él no entendía. Quizás realmente no las entendía. Entonces se dio la vuelta y salió del paddock sin decir nada más. Los guardias se apartaron a su paso y se detuvo junto a Derek Kane, bajando la voz, solo lo suficiente para que un hombre pudiera oírlo. Averigua todo sobre ella. Todo. Derek asintió sin hacer preguntas. Sabía cuándo debía callarse y obedecer. Lorenzo se dirigió hacia la mansión, pero antes de entrar, miró atrás una vez más. En el paddock, Cassie seguía de pie junto a Shadow. Se había vuelto para acariciar de nuevo el cuello del caballo, completamente concentrada en él, como si la conversación de hacía un momento nunca hubiera tenido lugar, como si el jefe mafioso más poderoso del Valle de Napa nunca hubiera aparecido. Y, de alguna manera, que Lorenzo no podía explicar, eso le impedía dejar de pensar en ella. Esa noche, Cassie regresó a la pequeña habitación de los cuartos del personal en la planta baja de la mansión. La habitación solo tenía espacio para una cama individual, un viejo armario de madera y una pequeña ventana que daba a la parte trasera de la casa. Nada allí le pertenecía, excepto la bolsa rota que había en un rincón del armario. Se sentó en el borde de la cama y sintió cómo los muelles gastados se hundían bajo su peso. Posó la mano sobre su vientre y lo acarició con lentos círculos, y el bebé que llevaba dentro se movió en respuesta, como si fuera un saludo. Sonrió. La primera sonrisa del día estaba destinada únicamente a la pequeña alma viviente que nadie más que ella sabía que estaba allí. Los recuerdos llegaron como la marea, sin ser invitados y sin poder detenerlos. Montana, hace 19 años. Ella tenía 8 años. El pelo trenzado en 2 coletas y los pies engullidos por las botas de goma demasiado grandes de su madre. Su padre, Thomas Mercer, el mejor susurrador de caballos de todo el condado, la cogió de la mano y la llevó a un rancho a las afueras de la ciudad. Había un caballo allí, dijo el dueño del rancho. Un caballo tan maltratado que nadie se atrevía a acercarse a menos de 3 metros de él. Mordía, daba coces. Le había roto el brazo a un hombre. El dueño quería matarlo porque no había otra solución. Su padre no dijo ni una palabra. Solo cogió un cubo, lo llenó de avena y entró en el corral. Se sentó en el suelo, colocó el cubo delante de él y esperó. El caballo estaba en el rincón más alejado, con los ojos en blanco, el cuerpo temblando, listo para atacar a cualquiera que se acercara. Pero su padre no se acercó. Se limitó a quedarse allí sentado.
1 hora, 2 horas, 3 horas. Cassie se sentó en la valla, balanceando las piernas, observando a su padre sentado inmóvil bajo el sol, luego bajo la sombra, luego bajo el sol de nuevo. Pasaron 4 horas, 5 horas, 6 horas. No habló, no se movió, no hizo nada excepto quedarse allí sentado con ese cubo de avena. Entonces el caballo dio un paso adelante, lento, cauteloso, hasta que se detuvo frente a su padre y bajó la cabeza para comer. De camino a casa ese día, su padre le cogió la mano y le habló con una voz profunda y cálida como la luz del atardecer. La paciencia no es debilidad, cariño, es sabiduría. Cassie recordó esa lección, la grabó en su mente y en su corazón, y la guardó como un tesoro durante los años que siguieron. Pero también recordó lo que vino después. Su madre murió cuando Cassie tenía 8 años. Unos meses después de aquel día en el rancho, enfermó y falleció en una amarga noche de invierno, dejando a Cassie y a su padre con una casa vacía y un dolor que las palabras no podían expresar. Su padre cambió tras la muerte de su madre. Seguía trabajando, seguía domando caballos, seguía enseñando a Cassie lecciones sobre la paciencia. Pero la luz de sus ojos se apagó. Bebía más, hablaba menos, se quedaba mirando al vacío con más frecuencia. Entonces, una mañana, cuando Cassie tenía 16 años, se despertó y encontró la casa vacía. Su padre se había marchado durante la noche, sin dejar ninguna nota, ninguna explicación, ni una sola palabra. Ya no podía soportarlo más. La vida era demasiado dura, el dolor demasiado grande, y decidió huir. A partir de entonces, ella se ocupó de sí misma. Tenía 16 años, estaba sola, sin padre, sin madre, sin dinero, sin futuro. Hacía cualquier trabajo que encontraba, lavaba platos en restaurantes, limpiaba habitaciones en moteles baratos. Aprendió a hacerse invisible, a pasar por la vida sin dejar huella, a sobrevivir cuando a nadie le importaba si vivía o moría. Entonces, hace 2 años, lo conoció a él, un hombre con una sonrisa cálida y dulces promesas. Pensó que era amor. Pensó que por fin había encontrado a alguien que se preocupaba por ella. Pensó que la vida podría ser menos solitaria. Se equivocó. Cuando le dijo que estaba embarazada, esa sonrisa desapareció. La miró como si fuera un problema que había que resolver. Y luego dijo las palabras que ella nunca olvidaría. No estoy preparado para ser padre. Desapareció justo después de eso. Sin número de teléfono, sin dirección, sin rastro. Ella volvió a quedarse sola. Pero esta vez no estaba sola. Había un pequeño ser vivo creciendo dentro de ella, completamente dependiente de ella, confiando plenamente en que ella lo protegería. Hace 3 semanas, cuando se le acabó el dinero y no tenía a dónde ir, encontró esa agencia. No le pidieron documentos, no le preguntaron por su pasado, no se preguntaron por qué una mujer embarazada necesitaba trabajo con tanta urgencia. Le pagaron en efectivo y la colocaron en una mansión en el Valle de Napa. Aceptó el trabajo sin saber quién era el propietario, sin saber en qué tipo de mundo se estaba metiendo. Solo necesitaba un techo, trabajo, una oportunidad para sobrevivir hasta que naciera el bebé. Cassie parpadeó y volvió al presente. La pequeña habitación seguía a oscuras, iluminada solo por la luz de la luna que se colaba por la ventana. Miró hacia afuera, hacia los establos lejanos en la noche. Shadow estaba allí fuera, quizá durmiendo, quizá todavía despierto. Se preguntó si el caballo estaría pensando en ella como ella pensaba en él. En su mente se susurró a sí misma, las palabras surgiendo como una plegaria. Solo un lugar seguro para mi bebé. Pero algo había cambiado hoy. 3 semanas aquí, y había aprendido a ser invisible. Caminar con suavidad, hablar con suavidad, bajar la cabeza, evitar las miradas, terminar el trabajo y desaparecer como si nunca hubiera existido. Así era como sobrevivía. Así era como se protegía a sí misma y al niño que llevaba dentro. Pero hoy, cuando entró en ese paddock, cuando se plantó ante un caballo salvaje, cuando miró directamente a los ojos al jefe mafioso más poderoso del Valle de Napa, rompió todas las reglas. Hoy la habían visto. Habían pasado 3 días desde lo ocurrido en el paddock. 3 días en los que Lorenzo Valente no había podido dejar de pensar en la pequeña mujer con el terrón de azúcar en la mano. Se sentó en la oficina del segundo piso de la mansión, donde las paredes revestidas de roble y las estanterías forradas de cuero
Creaban una especie de poder que se podía sentir nada más entrar. Derek Kane estaba de pie frente al escritorio, con una delgada carpeta en la mano. La dejó sobre la mesa y dio un paso atrás, esperando. Lorenzo cogió la carpeta, la abrió y leyó Cassandra Mercer, 27 años, nacida y criada en Montana, sin antecedentes penales, sin delitos previos, sin problemas con la ley, sin familiares localizables, padres fallecidos o en paradero desconocido. Embarazada de 8 meses, padre del niño no identificable. Contratada a través de una agencia de personal doméstico hace 3 semanas. Sin referencias, sin patrocinador. Lorenzo leyó cada línea, cada detalle, cada pequeño dato que la gente de Derek había recopilado. Nada especial, nada sospechoso. Solo una mujer corriente con una vida corriente. Si es que se puede llamar normal a estar embarazada y no tener a nadie a quien recurrir. Cerró el informe, lo dejó sobre la mesa y se quedó en silencio. Al cabo de un momento, Derek habló. Está limpia, señor. No hay nada sospechoso. No tiene vínculos con ninguna familia. No hay indicios de que sea espía o esté relacionada con un rival. Es solo una empleada doméstica normal y corriente. Lorenzo no respondió. Miró por la ventana, desde donde se veía el prado a lo lejos. Shadow estaba allí, tranquilo. Ya no era la bestia salvaje que había acabado con 3 de sus hombres. Derek comprendió que la conversación había terminado. Inclinó la cabeza y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Lorenzo siguió mirando por la ventana, con la carpeta aún sobre el escritorio, y una pregunta resonaba en su mente sin respuesta. En los días siguientes, se formó un nuevo hábito, uno que Lorenzo nunca había planeado. Cada mañana, justo cuando salía el sol y la niebla aún se aferraba a las colinas del Valle de Napa, Cassie aparecía en los establos. Acudía a Shadow como si se tratara de un ritual sagrado, llevando un terrón de azúcar o una manzana, y pasaba una hora entera junto al caballo. Shadow ahora solo la escuchaba a ella. Dejaba que le cepillara el pelaje, que le acariciara, que le llevara a dar lentos paseos por el paddock. El caballo que había sido un símbolo de lo salvaje ahora la seguía como un cachorro, con los ojos fijos en cada uno de sus pasos, las orejas inclinadas hacia su voz, y Lorenzo observaba. Desde la ventana de la oficina, miraba el paddock cada mañana, con el café en la mano y el trabajo abandonado en el escritorio. Desde el balcón del dormitorio, se quedaba de pie en la oscuridad antes del amanecer y la veía caminar por el sendero de tierra hacia los establos. No entendía por qué lo hacía. Tenía un imperio que dirigir, decisiones de vida o muerte que tomar, enemigos a los que enfrentarse. Pero cada mañana seguía allí de pie, observando a la ama de llaves embarazada acariciar a su caballo y preguntándose qué tenía ella que le impedía apartar la mirada. Una tarde, Cassie caminaba por el pasillo superior para ir a buscar ropa de cama al almacén. Se había memorizado los ritmos de la casa. Sabía cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Sabía qué lugares eran seguros y cuáles debía evitar. Pero ese día tomó el camino equivocado. Pasó por delante de la puerta de roble del despacho de Lorenzo y vio que estaba entreabierta. Una voz llegaba desde el interior, baja y fría. La voz de Lorenzo. Hazlo limpiamente, no dejes rastro. Luego se oyó la voz de Derek, breve y definitiva. Entendido, señor. Casi se detuvo en seco, con los pies clavados al suelo y el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en los oídos. No sabía de qué estaban hablando. No sabía a quién iban a encargarse, ni qué era lo que no debía dejar rastro. Pero entendía lo suficiente. Entendía dónde estaba, para quién trabajaba, en qué tipo de mundo vivía, los fragmentos que había oído de otros empleados, las miradas temerosas cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Lorenzo Valente, los guardias armados que se movían por la mansión como si fuera una fortaleza, no una casa. Había intentado no pensar en esas cosas. Había optado por cerrar los ojos, taparse los oídos y hacer su trabajo. Pero ahora, de pie ante aquella puerta entreabierta, ya no podía seguir fingiendo. Casi respiró lenta y profundamente y se obligó a mantener la calma. Caminó en silencio, sin hacer ruido, como si nunca se hubiera detenido, como si nunca hubiera oído nada. Cogió las sábanas del almacén, las abrazó contra su pecho y bajó por la escalera trasera. Nadie la vio. Nadie sabía que había estado allí. Esa noche, Cassie se acostó en la cama de su pequeña habitación, con los ojos muy abiertos,
mirando fijamente al techo oscuro. El bebé se movió dentro de ella, tal vez sintiendo la inquietud de su madre. Se puso una mano sobre el vientre y lo acarició suavemente, tratando de calmar a ambos. ¿En qué tipo de mundo había entrado? ¿Bajo el techo de quién vivía? Las preguntas giraban en su mente como una tormenta sin lugar donde aterrizar. Entonces pensó en el niño que llevaba dentro. Pensó en el hecho de que no tenía ningún otro lugar a donde ir, nadie más en quien apoyarse. Pensó en cómo había sobrevivido 27 años sin hacer preguntas que no necesitaba hacer y sin enredarse en cosas que no le incumbían. A la mañana siguiente, cuando el sol acababa de salir por las colinas, Cassie siguió caminando hacia los establos como siempre hacía. Shadow levantó la cabeza cuando la vio y relinchó suavemente a modo de saludo. Ella sonrió, extendió la mano para acariciar su suave hocico y tomó una decisión. No preguntar, no sentir curiosidad, no te involucres. Solo tenía que sobrevivir hasta dar a luz. Después encontraría la manera de marcharse. Pero por ahora volvería a hacerse invisible. Pasó una semana. Durante 7 días, Cassie siguió haciendo las tareas domésticas, visitando a Shadow cada mañana y fingiendo que no había oído nada en el pasillo aquel día. Durante 7 días intentó volver a hacerse invisible, tal y como había planeado inicialmente. Pero esa mañana, mientras la niebla aún cubría densamente las colinas del valle de Napa como un frágil manto blanco, ese plan se rompió. Cassie estaba de pie en el establo, con un cepillo de peluquería en la mano, pasándolo suavemente por el brillante pelaje negro de Shadow. El caballo permanecía inmóvil, con los ojos entrecerrados y la cabeza gacha, completamente relajado. Confiaba plenamente en ella y, de alguna manera, eso hacía que Cassie se sintiera un poco menos sola. Oyó pasos en la tierra antes de verlo, pasos firmes y seguros, propios de un hombre acostumbrado a ser dueño de todo lo que pisaba. Cassie no se dio la vuelta. Siguió cepillando a Shadow como si nada estuviera pasando, como si el jefe mafioso más poderoso de la región no acabara de entrar en su establo. Lorenzo se detuvo en la puerta del establo, con un hombro apoyado en el marco de madera y los brazos cruzados sobre el pecho. No habló. Se limitó a quedarse allí de pie y observar. Cassie podía sentir su mirada en su espalda, pesada y penetrante, pero no dejó que eso cambiara el ritmo de su mano. No dejó de trabajar. No se levantó para saludarlo. No mostró miedo ni sumisión como lo hacían todos los demás en esta mansión. El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el suave roce del cepillo sobre el pelaje del caballo y la respiración constante de las sombras. Finalmente, Lorenzo habló, con voz baja y con algo que casi no podía definir. No me tienes miedo. No era una pregunta, era una afirmación, un reconocimiento de algo inusual que había estado observando. Cassie seguía sin volverse, con la mano aún en movimiento. ¿Debería tener miedo? Lorenzo se quedó callado un momento, como si estuviera sopesando su respuesta. La mayoría de la gente lo tiene. Yo no soy como la mayoría de la gente. Las palabras salieron de la boca de Cassie antes de que pudiera pensar. Se preguntó si acababa de cruzar una línea, si esa franqueza la metería en problemas. Pero cuando miró por encima del hombro, vio algo extraño en el rostro de Lorenzo. No era ira, casi diversión. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era tan tenso. Lorenzo siguió observando su trabajo y cuando volvió a hablar, su voz era un poco más suave. ¿Creciste en Montana? No era una pregunta. Había leído el informe. Sí, respondió Cassie brevemente. ¿Tu familia? No queda nadie. No queda nadie. Donde no queda nadie que quiera ser encontrado. La mano de Cassie se detuvo por un instante. Él era más perspicaz de lo que ella esperaba. Ambos, respondió con cautela, pero no mintió. No había razón para mentir sobre algo que era tan claro como el agua. Lorenzo entró en el establo, acercándose, pero manteniendo aún unos metros de distancia. Shadow levantó la cabeza para mirarlo, luego volvió a mirar a Cassie, como si decidiera que ella era más importante. ¿Y el padre del bebé? La pregunta hizo que la mano de Cassie se detuviera por completo. El cepillo quedó suspendido sobre el pelaje del caballo. Inmóvil, sintió que su cuerpo se tensaba y que los recuerdos dolorosos la invadían como una ola, pero los reprimió como había hecho cientos de veces antes. Volvió a cepillar, con una voz tan tranquila que incluso a ella le sorprendió. Él no nos quería. 5 sencillas palabras, sin detalles, sin explicaciones, sin autocompasión, solo la cruda verdad.
Lorenzo no dijo nada, pero casi sintió que algo cambiaba en el ambiente, una nueva tensión, no dirigida a ella, sino a alguien que no estaba allí. No sabía que en el pecho de Lorenzo acababa de encenderse un fuego. Ira hacia un hombre al que nunca había conocido. El hombre que había abandonado a la mujer que tenía delante. No entendía por qué sentía eso. Ella solo era una ama de llaves. No tenía nada que ver con él. Pero la ira seguía ardiendo, sorda y obstinada, negándose a apagarse. Lorenzo carraspeó, apartando ese extraño sentimiento. Tengo una oferta. Cassie finalmente se volvió para mirarlo. Sus tranquilos ojos marrones se encontraron con los grises de él. Te encargarás oficialmente de Shadow. Duplicaré tu salario actual. Tendrás una habitación privada cerca de los establos para que te resulte más fácil trabajar. Cassie lo miró durante un largo momento, evaluando, sopesando. Luego dijo, con voz más dura, no necesito tu compasión. Lorenzo no pareció ofendido por la implícita negativa. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola con una expresión que ella no pudo descifrar. No es compasión, es un trabajo. Dio un paso más hacia adelante y su tono se volvió más práctico. Ese caballo vale $2 millones. Solía ser mi símbolo de poder y casi se convierte en un desastre. 15 hombres entrenados no pudieron controlarlo, pero te obedece como un cachorro. Eso es valor, Cassandra, no caridad. Cassie lo miró, luego miró a Shadow y volvió a mirarlo a él. Pensó en la pequeña y estrecha habitación de los cuartos del personal. Pensó en la pequeña cantidad de dinero que ganaba. Pensó en el bebé que estaba a punto de nacer y en lo que necesitaría. Asintió con la cabeza. De acuerdo. Lorenzo asintió a su vez, como si la negociación hubiera terminado exactamente como él esperaba. A partir de mañana tendrás una habitación privada. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta del establo, pero antes de salir se detuvo. Le daba la espalda, pero su voz se suavizó, con un tono que Cassie nunca le había oído antes. Y Cassandra. Ella levantó la vista, esperando. Lo hiciste bien con la sombra. Luego se alejó, desapareciendo en la niebla que aún cubría las colinas. Cassie se quedó allí, con el cepillo aún en la mano, mirando su espalda hasta que se disolvió por completo en el blanco. Era la primera vez que le oía decir algo que no fuera una orden, y no sabía qué debía sentir al respecto. 2 semanas pasaron como un sueño que Cassie no se atrevía a creer que fuera real. Se mudó a la nueva habitación al día siguiente de su conversación con Lorenzo, tal y como él le había prometido. La habitación era pequeña pero privada, en un edificio anexo cerca de los establos, con una gran ventana que daba a las exuberantes colinas verdes del Valle de Napa. Había una cama de verdad, no el colchón de muelles gastado de las habitaciones del personal. Había una pequeña mesa junto a la ventana donde podía sentarse y mirar al exterior. Había un baño privado con agua caliente que salía sin interrupciones. Pequeñas cosas que la mayoría de la gente daba por sentadas, pero para Cassie eran lujos con los que nunca se había atrevido a soñar. Su vida era más estable que nunca. Cada mañana se despertaba al salir el sol, caminaba la corta distancia hasta los establos y pasaba tiempo con Shadow. Lo cepillaba, lo llevaba a dar paseos lentos por el paddock y le hablaba de todo y de nada. El caballo que antes había sido un símbolo de rebeldía había cambiado por completo. Era dócil, obediente e incluso parecía feliz cada vez que Cassie aparecía. Relinchaba una vez, corría hacia ella y le apoyaba la cabeza en el hombro como un cachorro gigante. El vínculo entre ellos era algo que nadie podía explicar, pero que todos podían ver. Y Lorenzo también lo veía. Empezó a aparecer en los establos todas las mañanas, al principio por casualidad, luego gradualmente como un hábito. Decía que venía a ver cómo estaba Shadow para asegurarse de que su inversión de $2 millones estaba siendo bien cuidada. Pero todos sabían por quién venía realmente. Los guardias intercambiaban miradas cuando pasaba. El personal de la casa susurraba a escondidas, pero nadie se atrevía a decirle nada a la cara. En esas mañanas hablaban. Al principio solo eran frases cortas sobre el trabajo, sobre Shadow, sobre el tiempo, pero poco a poco las conversaciones se hicieron más largas y fluidas. Lorenzo le preguntaba por la vida en Montana, por los caballos que había cuidado, por los inviernos brutales y los veranos cortos en las llanuras. Cassie respondía, al principio con cautela, pero luego con más naturalidad al darse cuenta de que él realmente la escuchaba.
Él escuchaba más de lo que hablaba, algo que ella había oído que rara vez hacía con nadie. Se quedaba de pie, con el hombro apoyado en la valla, la mirada perdida en las colinas, y dejaba que ella le contara una vida que él no podía imaginar. Una tarde, después de que Cassie terminara de alimentar a Shadow, Maggie apareció en la puerta del establo con expresión tensa. Señor, Valente quiere verle en la casa principal. Cassie sintió un nudo en el estómago. ¿Qué había hecho mal? ¿Había dicho algo que no debía? ¿Habían sido un error aquellas conversaciones matutinas? Siguió a Maggie hasta la casa principal, con pasos cada vez más pesados. Cuando llegó al gran salón, vio a Lorenzo de pie junto a la ventana y a su lado a un hombre de mediana edad al que nunca había visto antes. El hombre tenía el pelo entrecano, un rostro amable y una bolsa de cuero negro que parecía un maletín de médico sobre la mesa. Lorenzo se giró al oírla. Cassandra, este es el doctor Harrison Webb, mi médico de cabecera. Casi se detuvo en seco, sin entender lo que estaba pasando. No lo conozco, comenzó a decir, pero Lorenzo la interrumpió. Estás embarazada de 8 meses y trabajas de sol a sol. Necesitas que te hagan un chequeo. Su voz no era una orden, pero tampoco era una sugerencia. Era un hecho que estaba exponiendo y no aceptaba objeciones. Casi quería negarse. Quería decir que no necesitaba la ayuda de nadie, que se había cuidado sola durante 27 años, que no quería deberle nada a nadie. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el doctor Webb le sonrió, con la cálida sonrisa de un padre, solo para examinar a la señorita Mercer y asegurarse de que el bebé estuviera sano. No hay nada de qué preocuparse. Casi miró a Lorenzo, pero él no le devolvió la mirada. Se había vuelto hacia su escritorio, fingiendo estudiar una pila de papeles como si aquello no tuviera nada que ver con él. Como si llamar a su médico privado para que examinara a una empleada doméstica fuera lo más normal del mundo. Ella accedió. No porque quisiera, sino porque sabía que era lo mejor para el niño que llevaba dentro. El doctor Webb la examinó con cuidado, a fondo, preguntándole sobre su dieta, su sueño y cualquier síntoma inusual. Escuchó los latidos del corazón del bebé, le tomó la tensión arterial y le midió el vientre. Cuando terminó, le dedicó una sonrisa tranquilizadora. El bebé está muy sano, señorita Mercer. Tiene un latido fuerte y constante, y su tamaño es el adecuado, pero necesita descansar más. A los 8 meses no es momento de trabajar en exceso. Después de que el médico se marchara, Cassie se quedó en la sala de estar, sin saber si debía irse o quedarse. Lorenzo seguía de pie junto al escritorio, fingiendo leer unos papeles. No tenías por qué hacerlo, dijo Cassie con voz suave, pero con un tono que no sabía definir. Lorenzo levantó la mirada hacia ella y sus ojos grises se encontraron con los de Brown. Lo sé. 2 palabras. Sin explicación, sin razón, sin defensa, solo lo sé. Como si eso lo dijera todo. Cassie no preguntó más. Inclinó ligeramente la cabeza y salió de la habitación, pero podía sentir su mirada siguiéndola hasta que desapareció por la puerta. En la cocina de la mansión, Rosa estaba preparando la cena cuando Maggie entró. Me preguntó qué le gusta comer a Cassie, dijo Rosa, sin poder ocultar su sorpresa. Nunca ha preguntado a nadie qué le gusta comer. Simplemente da las órdenes y nosotros las cumplimos. Maggie miró por la ventana, desde donde podía ver a Lorenzo caminando hacia los establos, aunque Cassie ya no estaba allí. Está enamorado, dijo, con un poco de tristeza y un poco de esperanza en su voz. Solo que aún no lo sabe. Esa noche, Cassie yacía en su nueva habitación, con una mano sobre el vientre, sintiendo cómo se movía el bebé en su interior. La luz de la luna se colaba por la ventana y se derramaba sobre las lejanas colinas. Y en algún lugar de los establos, Shadow dormía plácidamente. Por primera vez en mucho tiempo, quizá por primera vez en su vida, Cassie sintió que podía tener esperanza. A altas horas de la noche, Lorenzo estaba sentado solo en el despacho del segundo piso de la mansión. El whisky de su vaso estaba medio vacío, y el ámbar reflejaba el pálido dorado de la lámpara de escritorio. La habitación estaba a oscuras, excepto por el pequeño círculo de luz alrededor de su escritorio, donde importantes documentos esperaban su atención. Pero él no estaba mirando los documentos. Estaba mirando por la ventana hacia el pequeño edificio cerca de los establos. La luz aún brillaba en la habitación de Cassie, un cálido cuadrado amarillo en la noche negra. Se preguntó qué estaría haciendo, leyendo, pensando en el bebé que nacería pronto.
O tal vez ella también estuviera despierta, como él, con pensamientos que no la dejaban dormir. Se llevó el vaso a la boca, dio un sorbo y dejó que el calor le bajara por la garganta. El recuerdo llegó sin que lo pidiera, como siempre ocurría cuando se sentaba solo en la oscuridad. Hace 24 años, Lorenzo tenía 12 años y estaba de pie junto al ataúd de su madre en el gran salón de la antigua finca. Ella yacía allí con el vestido blanco que tanto le gustaba, el pelo peinado y los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. Pero no estaba durmiendo. Nunca volvería a despertar. La familia Caruso la había devuelto como un mensaje para su padre, un recordatorio de que en este mundo nadie podía permitirse tener una debilidad, y su madre había sido la mayor debilidad de Don Valent. Su padre estaba de pie junto al ataúd, con la espalda recta como un roble y el rostro duro como el granito. No derramó ni una lágrima, ni un solo sollozo, ni una sola muestra de dolor se reflejó en los rasgos tallados y severos de su rostro. Lorenzo quería llorar, quería gritar, quería destrozar todo lo que le rodeaba, pero miró a su padre y aprendió a tragarse las lágrimas. Después del funeral, cuando los dolientes se marcharon y la casa se sumió en un silencio sepulcral, su padre lo llamó al estudio. Lorenzo recordaba el olor a puros y cuero de aquella habitación. Recordaba los fríos ojos de su padre fijos en él. Recordó cada palabra que salió de los finos labios del hombre que lo había creado. El amor es debilidad, Lorenzo. Mataron a tu madre porque la amaba, porque dejé que se convirtiera en mi debilidad. Nunca dejes que nadie se convierta en tu debilidad. Nunca. A los 12 años, Lorenzo se quedó de pie en esa habitación y vio cómo su padre construía el primer muro alrededor de su corazón. Hace 20 años, Lorenzo tenía 16 años y estaba de pie en el campo de tiro subterráneo que había debajo de la finca. Tenía una pistola en la mano, pesada y fría, y aprendió a apretar el gatillo sin temblar. Su padre estaba detrás de él, observando, juzgando, nunca satisfecho. Lorenzo aprendió a disparar ese año, aprendió a luchar, aprendió a interrogar, aprendió a infundir miedo con solo una mirada y, sobre todo, aprendió a no sentir nada. Su padre le enseñó todo lo que necesitaba para sobrevivir en este mundo. La confianza es una estupidez, le decía su padre con voz fría como el hielo. Todo el mundo tiene un precio. Si pagas lo suficiente, cualquiera te traicionará. Recuérdalo. Lorenzo lo recordaba. Lo grabó en sus huesos, en su carne, en cada célula de su cuerpo. No confiaba en nadie. No amaba a nadie. Nunca dejaba que nadie se acercara lo suficiente como para hacerle daño. Hace 10 años, su padre murió. Un repentino ataque al corazón en mitad de la noche. Y Lorenzo heredó el Imperio Valente a los 26 años. Permaneció junto a la cama de hospital de su padre en sus últimas horas, viendo cómo el hombre que había sido un símbolo de poder se volvía pequeño y frágil bajo las sábanas blancas. Su padre no se disculpó, no habló de amor, no dijo nada en absoluto, excepto instrucciones sobre los negocios, sobre el imperio, sobre los enemigos a los que había que vigilar. Hasta el final, fue Don Valente, no un padre. Tras la muerte de su padre, Lorenzo construyó muros más altos, más fríos, más crueles. Se convirtió en el nuevo Don Valente, más aterrador de lo que su padre había sido jamás. Nadie se atrevía a acercársele, nadie se atrevía a mirarle a los ojos. Lo tenía todo: dinero, poder, el miedo de sus enemigos. Y sin embargo, no tenía nada. Nunca había tenido una relación verdadera. Nunca había tenido a nadie a quien pudiera llamar amigo, amante, familia, solo transacciones, solo ventajas, solo muros imponentes y un corazón helado. Lorenzo miró su copa y vio su propio rostro distorsionado en el líquido ámbar. Se preguntó qué pensaría Cassie de él. ¿Le tenía miedo? ¿Le despreciaba? ¿Podía ver la sangre en sus manos, aunque las hubiera lavado hacía mucho tiempo? Ella le miraba con esos ojos tranquilos, sin miedo, sin sumisión, como si pudiera ver a través de todas las capas que había construido durante 24 años. Y lo más aterrador era que él quería que ella lo viera. Quería que ella lo viera a él, al hombre real, no al jefe de la mafia, ni a Don Valente, solo a Lorenzo. Pero, ¿seguía existiendo ese hombre real? ¿O había muerto con su madre hacía 24 años en una habitación que olía a mentiras y lágrimas que nunca cayeron? Lorenzo se bebió el whisky y dejó el vaso sobre el escritorio. Se levantó,
Se acercó a la ventana y se quedó mirando al exterior. La luz de la habitación de Cassie seguía encendida, como un pequeño faro en un océano de oscuridad. Apagó la lámpara del despacho, dejando que la habitación se sumergiera en la noche, pero sus ojos seguían sin apartarse de aquella ventana iluminada en la distancia. No pudo dormir esa noche. A 30 millas al sur de la finca Valente, en una antigua villa escondida entre interminables viñedos, se estaba celebrando otra reunión. Era el territorio de Caruso, el enemigo acérrimo de la familia Valente, la familia que había matado a la madre de Lorenzo hacía 24 años. Bennett Caruso estaba sentado en su estudio, con 52 años, el pelo plateado peinado hacia atrás y los ojos agudos como los de un halcón fijos en las fotografías esparcidas sobre una mesa de roble. Había heredado su posición de su padre, el hombre que había ordenado el asesinato de la esposa del viejo don Valente, y nunca había dejado de buscar una forma de acabar con Lorenzo. Vince Caruso, su hijo de 28 años, estaba frente a él con una expresión de satisfacción. Era una copia más joven de su padre, con los mismos ojos fríos y la misma sonrisa cruel, pero sin la paciencia y el cálculo que Bennett había perfeccionado durante décadas. «Mira esto», dijo Vince, deslizando otra foto sobre la mesa. Era una foto tomada desde lejos, pero lo suficientemente nítida como para distinguir dos figuras. Una mujer menuda estaba de pie junto a un caballo negro en un prado, y un hombre estaba más atrás, mirándola. Valente se preocupa por ella. Una ama de llaves embarazada. Bennett cogió la foto y entrecerró los ojos. ¿Cómo se preocupa? Le dio una habitación privada cerca de los establos, no en los cuartos del personal. Vince respondió con tono despectivo. Llamó a su médico privado para que la examinara. Y cada mañana baja a los establos y se queda allí hablando con ella durante horas. Valente, el tipo que nunca habla con nadie más de 5 minutos, ahora se queda charlando con una pequeña criada embarazada. Bennett dejó la foto, se recostó en su silla y una lenta sonrisa se dibujó en su boca. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un depredador que acababa de percibir el olor de la debilidad de Price. Lorenzo Valente, dijo, repitiendo lo que todo el mundo subterráneo había aceptado durante 10 años. El hombre sin debilidades. Por fin tiene una. Vince asintió, con los ojos brillantes de emoción. La usaremos como moneda de cambio. La secuestramos, la traemos aquí y obligamos a Valente a entregarnos el territorio del sur. Nos arrebató esa zona hace 5 años. Es hora de recuperarlo. Bennett se quedó en silencio, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa. No era imprudente como su hijo. Había vivido lo suficiente en este mundo como para saber que las acciones precipitadas a menudo acababan en muerte. «Ten cuidado», dijo, despacio, pero con el peso de una orden. Valente no es fácil de provocar. Su padre ya era bastante peligroso, pero él es peor, más frío, más despiadado. Si tocamos algo que le importa y fracasamos, lo quemará todo hasta los cimientos. Vince se acercó, apoyando ambas manos en la mesa e inclinándose hacia su padre. Por eso precisamente necesitamos un rehén. No arriesgará nada si ella está en nuestras manos. Una mujer embarazada, débil, incapaz de defenderse. Valente hará lo que le digamos si quiere que ella siga viva. Bennett estudió a su hijo, sopesando la situación. El plan tenía sentido. Si Lorenzo Valente realmente se preocupaba por esta mujer, si ella era realmente su punto débil, entonces esta era la oportunidad que habían estado esperando todos estos años. Una oportunidad para derrocar a su enemigo sin derramar sangre, o al menos sin derramar la suya. «Muy bien», dijo Bennett, asintiendo con la cabeza, «pero tiene que ser limpio. No dejar rastro y esperar el momento adecuado». Vince sonrió, la sonrisa de un hombre que creía haber ganado antes incluso de empezar la lucha. Esa noche, lejos de la villa Caruso, Cassie caminaba desde los establos hacia su habitación. Se había quedado más tarde de lo habitual para cepillar a Shadow y revisar las heridas de su cuello, ahora casi completamente curadas. El familiar camino de tierra que iba desde los establos hasta el pequeño edificio donde vivía estaba iluminado por la tenue luz de la luna. Lo había recorrido docenas de veces, seguro y tranquilo. Pero esa noche, algo parecía diferente. Lo sintió antes de poder explicarlo. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si alguien la estuviera observando desde la oscuridad. Se detuvo y giró la cabeza, escudriñando la noche. No había nada.
Solo hileras de árboles oscuros recortándose contra el cielo, colinas silenciosas y el constante chirrido de los grillos. Nadie más que sus instintos. Los instintos que la habían mantenido con vida durante 27 años le gritaban que algo no estaba bien. Aceleró el paso con pasos urgentes y se rodeó el vientre con un brazo, como para proteger al niño que llevaba dentro. No corrió porque sabía que correr empeoraría las cosas, pero se movió tan rápido como su pesado cuerpo le permitía. Cuando llegó a su habitación y cerró la puerta tras de sí, su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Se apoyó contra la puerta, respirando profundamente, tratando de calmarse. Quizás era su imaginación, quizás era la paranoia de una mujer embarazada sola en la oscuridad, quizás no era nada, pero no podía quitarse esa sensación de la cabeza. A la mañana siguiente, cuando Maggie vino a llamarla para desayunar, Cassie le contó lo que había pasado la noche anterior. No era su intención, pero cuando Maggie le preguntó por qué parecía tan agotada, las palabras salieron solas de su boca. Maggie la escuchó con el rostro serio y luego desapareció para buscar a Derek. Derek se lo contó a Lorenzo. Y antes de que Cassie pudiera siquiera entender lo que estaba pasando, dos guardias se apostaron cerca de su edificio. No la seguían. No se quedaban justo delante de su puerta, pero podía verlos a distancia, siempre a la vista. Lorenzo no vino a verla ese día. No hubo mañana en los establos como de costumbre, pero cuando Cassie miró hacia el balcón de la mansión, vio su silueta allí, mirando hacia abajo, y supo que, aunque no dijera nada, él la estaba protegiendo. No sabía que se había convertido en un objetivo. No sabía que, en algún lugar en la oscuridad, los enemigos de Lorenzo ya estaban planeando utilizarla como una pieza en un tablero en una guerra que ella ni siquiera sabía que existía. Habían pasado 3 días desde la noche en que Cassie sintió que alguien la observaba. 3 días con dos guardias siempre en algún lugar a la vista. 3 días sin que Lorenzo apareciera en los establos, pero con su silueta siempre en el balcón. Mirando hacia abajo, Cassie trató de convencerse de que todo era normal, que la estaban protegiendo, que no había nada de qué preocuparse. Pero en el fondo, sabía que algo estaba por suceder. A última hora de la tarde, Cassie volvió de la cocina a su habitación con una pequeña bolsa de papel en la mano. Rosa le había envuelto unas galletas y algo de fruta, diciéndole que tenía que comer más porque el bebé estaba creciendo rápido. Su vientre pesaba más cada día. Ya estaba de 8 meses y medio. Solo le quedaban unas semanas. Se movía más lentamente que antes. Sus pasos eran más pesados. Le dolía más la espalda, pero seguía intentando hacerlo todo ella misma, sin querer depender de nadie, sin querer convertirse en una carga. El pasillo que iba de la cocina a la parte trasera de la mansión estaba vacío a esa hora. Era el momento en que los guardias cambiaban de turno. Un intervalo de 15 minutos en el que el equipo anterior se retiraba y el nuevo aún no había tomado posiciones. Cassie no lo sabía. Solo sabía que el silencio le parecía extraño, que el sonido de sus pasos resonaba en la piedra como tambores en una cueva. Estaba a mitad de camino cuando los vio. 2 hombres salieron por una puerta lateral delante de ella, bloqueándole el paso. Llevaban uniformes de mantenimiento, camisas azul oscuro y pantalones caqui, pero Cassie nunca los había visto en todo el tiempo que llevaba allí. Conocía a la mayoría del personal, a los que le saludaban con la cabeza cada mañana, a los que cuchicheaban a sus espaldas. Estos 2 eran desconocidos. El primero era alto, de hombros anchos, con un rostro áspero y una larga cicatriz que le recorría desde la sien hasta el pómulo. El segundo era más bajo, pero fornido, con ojos fríos como la piedra, sin rastro de emoción en ellos. Se quedaron allí, ocupando el estrecho espacio, mirándola con una mirada que ella ya había visto antes, la mirada de un depredador mirando a su presa. ¿Eres Cassandra Mercer?, preguntó el hombre de la cicatriz, con una voz grave y ronca, como si hubiera fumado toda su vida. Cassie dio un paso atrás y su instinto la llevó a rodearse el vientre con un brazo. La bolsa de papel se le resbaló de la mano y las galletas rodaron por el frío suelo de piedra. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, tratando de mantener la voz firme a pesar de que su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. El segundo hombre dio un paso adelante, esbozando una fría sonrisa. Alguien a quien Lorenzo Valente aprecia. Cassie sintió que se le helaba la sangre. Solo soy una empleada doméstica. No sé nada sobre el señor Valente. El hombre con cicatrices se rió,
un sonido seco que rebotó en el pasillo vacío. Las empleadas domésticas no llaman al médico privado del jefe. Las empleadas domésticas no tienen una habitación privada cerca de los establos. Y las empleadas domésticas, desde luego, no hacen que Lorenzo Valente se quede todos los días en el balcón como un idiota enamorado. Se acercaron, paso a paso, lentamente, como si supieran que ella no tenía a dónde ir. Cassie retrocedió hasta que su espalda chocó contra la fría pared de piedra que tenía detrás. Miró a su alrededor desesperada, pero el pasillo estaba vacío. No había nadie, ni pasos, ni voces, solo ella y dos hombres que se acercaban con una intención que no se atrevía a nombrar. «Vienes con nosotros», dijo el segundo hombre, con un tono que no dejaba lugar a negociación. «Cállate, bien, y nadie saldrá herido, especialmente el pequeño que llevas en tu vientre». Las lágrimas brotaron en la garganta de Cassie, pero las tragó. No podía llorar, no podía mostrarse débil. El niño que llevaba dentro dependía de ella y haría cualquier cosa para protegerlo. El hombre con cicatrices extendió la mano para agarrarla del brazo y Cassie actuó. Gritó con un sonido que rompió el silencio del pasillo y resonó en las paredes de piedra como una alarma. Al mismo tiempo, clavó el talón en la espinilla del hombre con cicatrices con todas sus fuerzas. El impacto resonó contra el hueso con un chasquido agudo. Él maldijo, perdió el equilibrio y cayó hacia adelante. El segundo hombre se movió más rápido de lo que ella esperaba. Se abalanzó sobre ella, le agarró el pelo con una mano y tiró con tanta fuerza que la hizo gritar de dolor. Pero Cassie no se detuvo. Le arañó la cara, clavándole las uñas en la piel y dejándole largas marcas rojas en la mejilla. Volvió a gritar, gritó hasta que le ardió la garganta. Él la abofeteó. Su mano se estrelló contra su mejilla con tanta fuerza que le hizo girar la cabeza hacia un lado, lo suficiente como para que le explotaran estrellas detrás de los ojos. Cayó al suelo, golpeándose las rodillas contra la piedra. Pero incluso mientras caía, envolvió con fuerza sus brazos alrededor de su vientre, protegiendo al niño que llevaba dentro con todas sus fuerzas. Entonces lo oyó. Pasos que corrían, pasos que retumbaban por el pasillo, rápidos y urgentes, como un trueno que se acercaba. «Para, déjala ir». La voz de Derek Kane resonó como un rayo, llena de autoridad y rabia. Cassie levantó la cabeza y vio a Derek y a otros 3 guardias corriendo hacia ellos, con las armas ya desenfundadas y los rostros endurecidos por la violencia. Los 2 hombres que la habían atacado intercambiaron una mirada e intentaron huir, pero no tuvieron oportunidad. Derek atrapó al hombre con cicatrices en cuestión de segundos y lo tiró al suelo con un golpe en la nuca. Otros 2 guardias se encargaron del segundo hombre, retorciéndole el brazo detrás de la espalda y empujándole la cara contra la piedra. Se oyó el clic de las esposas cuando los inmovilizaron. Derek se arrodilló junto a Cassie, con su habitual rostro frío ahora lleno de preocupación. «Señorita Mercer, ¿está bien? ¿Está herida?» Cassie se sentó contra la pared, con todo el cuerpo temblando sin control. Tenía la mejilla hinchada y le ardía. Le dolía la rodilla donde se había raspado la piel, pero no lloró, no derramó ni una lágrima. Seguía con los brazos alrededor del vientre y sintió que el bebé se movía dentro, como si le dijera que seguía allí, que seguía bien. «El bebé», susurró con voz temblorosa. «El bebé está bien. Creo que el bebé está bien». Entonces oyó otros pasos, más rápidos, más frenéticos. El sonido de alguien corriendo, no caminando. Levantó la cabeza hacia el final del pasillo. Lorenzo apareció allí, con el rostro blanco como el papel y los ojos muy abiertos por el pánico. Se quedó paralizado por un instante, mirando lo que tenía delante. Cassie desplomada contra la pared, con las mejillas hinchadas y las manos sobre el vientre. Y algo cambió en sus ojos, algo se rompió. O tal vez algo fue finalmente admitido. Lorenzo corrió hacia ella, no caminando rápido, ni apresurándose, sino corriendo. Por primera vez en sus vidas, las personas que trabajaban en la mansión Valente vieron correr a su jefe. Sus pasos retumbaban en el suelo de piedra, rápidos y urgentes, como si cada segundo que pasaba fuera un segundo demasiado largo. Su rostro estaba blanco como el papel, desprovisto de todo color, y en sus ojos había algo que nadie había visto antes. Pánico, miedo puro, al descubierto y sin ocultar. Empujó a Derek a un lado, no con rudeza, pero tampoco con delicadeza,
y se arrodilló frente a Cassie. Sus rodillas golpearon la fría piedra y ni siquiera se dio cuenta. Sus manos temblaban mientras le tocaba el hombro, tan ligero que apenas tenía peso, como si temiera que la más mínima presión la hiciera romperse. ¿Estás bien?, le preguntó con voz temblorosa, ya no con la voz fría y autoritaria a la que todos estaban acostumbrados. ¿El bebé está bien? Cassie lo miró a esos ojos grises llenos de preocupación y sintió algo extraño apretándole el pecho. Este no era el jefe de la mafia, era solo un hombre que tenía miedo. Miedo de perder algo que tal vez aún no había nombrado. «Estoy bien», susurró ella con la voz aún temblorosa. «Estamos bien». Lorenzo cerró los ojos y exhaló un largo suspiro, como si acabara de volver del abismo, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el momento en que lo oyó hasta ese mismo instante. Cuando abrió los ojos, su mirada se posó en el moretón rojo que se hinchaba en la mejilla de ella. Apretó la mandíbula, un músculo se le tensó bajo la piel, y la preocupación en sus ojos se convirtió lentamente en otra cosa, más fría, más peligrosa. «¿Quién hizo esto?», preguntó. Y ahora su voz era gélida, cada palabra cortante como el acero. Derrick se acercó, con tono grave. «Cuso, señor, los atrapamos a los dos». Lorenzo se levantó lentamente y se volvió hacia los dos hombres esposados, boca abajo sobre la piedra. Se acercó, se detuvo frente a ellos y Casey vio algo en sus ojos cuando miró hacia abajo. No era ira. La ira se podía entender, se podía controlar. Esto era algo mucho más peligroso. Era destrucción contenida, esperando ser liberada. «Llévenlos al sótano», ordenó Lorenzo con voz vacía de emoción. «Yo bajaré después». Dos guardias levantaron a los hombres y se los llevaron a rastras. El que tenía cicatrices miró a Lorenzo con desafío. Pero cuando sus ojos se encontraron con los del jefe, el desafío se desvaneció, sustituido por un destello de miedo que no pudo ocultar. Lorenzo se volvió hacia Cassie. Su rostro se suavizó un poco al mirarla, pero su voz seguía transmitiendo una orden que no podía rechazarse. «Llévala a la casa principal, a la habitación contigua a la mía». Cassie abrió la boca para protestar. «No es necesario». Pero Lorenzo ya se había agachado de nuevo, a la altura de sus ojos, y la miró directamente con una mirada que ella no podía ignorar. «No es una sugerencia, Cassandra», dijo en voz baja pero firme. «Han venido a por ti. Volverán y la próxima vez puede que no lleguemos a tiempo». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz se suavizó ligeramente. «Quédate a mi lado, donde estás más segura. No dejaré que nadie te vuelva a tocar». Por primera vez, Cassie no discutió. Asintió con la cabeza y dejó que Maggie y un guardia la ayudaran a ponerse de pie, y luego lo siguió hasta la casa principal. La habitación a la que la llevaron estaba en el segundo piso, justo al lado del dormitorio principal de Lorenzo. Era 5 veces más grande que su antigua habitación, con una gran cama vestida con sábanas blancas, un tocador de caoba y una amplia ventana con vistas al valle de Napa que se extendía más abajo. Era tan hermosa que no parecía real, como si hubiera entrado en otro mundo. 30 minutos más tarde, llegó el Dr. Webb. Entró con su familiar maletín médico, con el rostro amable, pero serio. Lorenzo se quedó fuera de la puerta, sin entrar, pero tampoco sin salir. Se quedó allí como una estatua, con la espalda contra la pared, la mirada fija en la nada, esperando. El Dr. Webb la examinó con más detenimiento que antes. Comprobó los latidos del corazón del bebé, le tomó la tensión arterial, le preguntó por el dolor y por dónde le habían golpeado. Le trató con delicadeza el moratón de la mejilla, el rasguño de la rodilla y los moratones más pequeños de los brazos. Cuando terminó, le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «La niña está bien, señorita Mercer. El latido del corazón es normal. No hay signos de nada anormal. Es una niña fuerte». Hizo una pausa y su voz se volvió más seria. «Pero usted está en estado de shock. Su cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Descanso absoluto durante unos días, sin trabajo, sin estrés». «De acuerdo», asintió Cassie. «Gracias, doctor». El Dr. Webb salió y Cassie lo oyó hablar con Lorenzo justo al otro lado de la puerta. «Ella está bien. El bebé está bien. No hay lesiones graves». Bajó la voz. «Pero solo le quedan unas semanas para dar a luz. En este tiempo, necesita protección. Cualquier estrés importante podría poner en peligro tanto a la madre como al bebé». «Entiendo», respondió Lorenzo con brevedad y dureza.
Después de que el médico se marchara, Lorenzo apareció en la puerta. No entró, solo se quedó en el umbral, como si hubiera una línea invisible que no se atreviera a cruzar. Si necesitas algo, dímelo, dijo, con más suavidad de lo habitual. Cualquier cosa. Casi miró al hombre que estaba allí de pie, con un traje impecable y los ojos agotados, y le hizo la pregunta que le daba vueltas en la cabeza desde que había sucedido. Solo necesito saber una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué querían secuestrarme? Lorenzo permaneció en silencio durante un largo rato. Miró por la ventana al valle, que se sumergía en el crepúsculo, y cuando volvió a mirarla, sus ojos reflejaban algo que ella nunca había visto antes en él. ¿Por qué creen que eres importante para mí? La respuesta era sorprendentemente simple. Casi sintió que su corazón latía más rápido. ¿Soy importante? Lorenzo no respondió, solo se quedó allí mirándola, y en sus ojos grises estaba todo lo que ella necesitaba saber. No habló, pero sus ojos lo decían todo. Luego se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad del pasillo, dejándola sola en la habitación desconocida. Casi se tumbó en la extraña cama, se subió la manta hasta el pecho y se quedó mirando al alto techo. Estaba en una habitación extraña, en un mundo extraño, bajo la protección de un hombre. Aún no lo entendía del todo, y con una claridad aterradora, se dio cuenta de que se había convertido en la debilidad del jefe mafioso más poderoso del Valle de Napa. Habían pasado 3 días desde el ataque en el pasillo. El moretón en la mejilla de Cassie se había desvanecido, pasando de rojo a morado, a amarillo y a verde, y su rodilla ya no le dolía al caminar. Pero había heridas que no estaban en la piel, heridas que no se veían y que no sanaban tan rápido. Cada noche se acostaba en la gran habitación junto a la de Lorenzo, cerraba los ojos e intentaba dormir. Pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el rostro del hombre con cicatrices. Volvía a oír sus voces frías. Sentía la mano agarrándole el pelo y tirando con fuerza. Sabía que estaba a salvo. Había nuevos guardias vigilando justo fuera de la puerta. Sabía que Lorenzo no permitiría que nadie volviera a tocarla. Pero el miedo no escuchaba a la razón. A las 2 de la madrugada del tercer día, Cassie dejó de intentar dormir. Le dolía la espalda. El bebé que llevaba dentro no dejaba de moverse y las paredes de la habitación desconocida parecían oprimirla. Necesitaba aire, necesitaba agua, necesitaba escapar de la cama, aunque fuera por un momento. Se echó una bata fina sobre los hombros y salió al pasillo. La mansión estaba en silencio a esa hora, iluminada solo por pequeñas lámparas de esquina y el suave sonido de sus pasos sobre la alfombra. Bajó las escaleras hacia la cocina, un camino que había memorizado en los últimos días. La cocina estaba a oscuras, bañada solo por la luz de la luna que se filtraba por la amplia ventana y se acumulaba en el suelo de piedra como plata. Cassie entró con la intención de tomar un vaso de agua y se dio cuenta de que no era la única despierta. Lorenzo estaba sentado a la pequeña mesa junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano, la cara medio iluminada por la luz de la luna y medio sumida en la sombra. No levantó la vista cuando ella entró, como si supiera que iba a venir antes de que ella lo hiciera. Cassie se detuvo, incómoda. Lo siento, no sabía que había alguien aquí. Me sentaré. Lorenzo la interrumpió con voz desordenada, solo una invitación cansada. No muerdo. Ella dudó, luego se acercó y se sentó en la silla frente a él. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. Lorenzo miraba fijamente el whisky que tenía en la mano. Cassie miraba por la ventana, donde la luna pintaba de plata las lejanas colinas. Ninguno de los dos hablaba, pero el silencio no resultaba incómodo. Tenía algo extraño, como si se hubieran acostumbrado lo suficiente a la presencia del otro como para no necesitar palabras. Lorenzo habló primero, con voz baja en la oscuridad. ¿Qué es lo que más te asusta? La pregunta fue tan inesperada que Cassie tardó un momento en responder. Lo pensó. En realidad no era la respuesta fácil, sino lo que la atormentaba en las noches de insomnio. Que mi hija no tenga un lugar al que llamar hogar, dijo lentamente, sacando cada palabra de lo más profundo de su pecho. Que nadie la esté esperando, que nadie la quiera excepto yo. Yo seré todo lo que ella tenga, y no sé si seré suficiente. No sé si podré darle una buena vida o si solo la arrastraré a la misma espiral en la que he estado atrapada toda mi vida. Silencio. Lorenzo no habló, pero ella podía sentir que la escuchaba. La escuchaba de verdad, no solo esperaba su turno. Luego le hizo otra pregunta,
con voz aún más baja. ¿Me tienes miedo? Cassie levantó la vista y lo miró a los ojos. En la oscuridad, su mirada no era tan fría como a la luz del día. Solo parecía cansada y tal vez solitaria. Antes sí, admitió ella, pero ya no. ¿Por qué? Cassie ladeó la cabeza y lo observó durante un largo momento antes de responder. Porque te veo de verdad, dijo ella con voz suave pero firme, más allá de todas las órdenes, los guardias y estas habitaciones. Tú también tienes miedo, como la sombra de aquel primer día. Construyes muros tan altos que nadie puede acercarse. Pero dentro de esos muros, solo eres un hombre que intenta no volver a sufrir más. Lorenzo dejó el whisky sobre la mesa. La miró y en ese momento, la máscara que había llevado durante 24 años pareció resquebrajarse. La miró fijamente, como si ella le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. No para causarle dolor, sino para abrir una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Nadie me había dicho eso nunca, dijo con voz ronca. Cassie esbozó una pequeña sonrisa, la primera en días. Quizás nadie se ha atrevido. El silencio se extendió entre ellos, pero ahora era un silencio diferente. No era distancia, sino comprensión. Dos desconocidos que se veían en la oscuridad, que veían las heridas que mantenían ocultas y no huían. Cassie se levantó, con la intención de volver a su habitación, pero Lorenzo le cogió la mano. Con suavidad, sin forzarla, solo con una silenciosa petición. «Quédate», le dijo, con voz baja, como un susurro. Cassie miró su mano, que sostenía la suya, cálida y ligeramente temblorosa. Entonces volvió a sentarse. No hablaron mucho después de eso. Solo se quedaron allí sentados en la cocina oscura, iluminada por la luz de la luna. Dos personas solitarias que encontraban un pequeño pedazo de paz en la presencia del otro. Y permanecieron así, en un suave silencio, hasta que la primera luz del amanecer se coló por la ventana y tiñó toda la habitación de dorado. 2 días después de aquella noche en la cocina, Lorenzo abandonó la finca a última hora de la tarde. No le dijo a nadie a dónde iba. Solo le dio a Derrick una breve orden de preparar el coche y a sus 6 guardias de confianza. Cassie vio desde la ventana de su dormitorio cómo el brillante convoy negro salía por la verja y supo que no se trataba de un viaje de negocios normal. Había algo en la forma en que Lorenzo se movía esa mañana, en la forma en que no la miró al pasar, en la tensión de sus hombros. Ella había aprendido a reconocerlo. Iba a resolver algo, y sabía que tenía que ver con ella. La comitiva se detuvo frente a un restaurante italiano en las afueras, lejos de las calles residenciales. Un lugar que llevaba años cerrado, pero que se mantenía como terreno neutral para reuniones de las que nadie quería hablar. Lorenzo salió del coche. Derrick y 6 guardias lo rodearon y entraron. El restaurante estaba oscuro, iluminado solo por unas pocas lámparas en el centro, donde se había colocado una mesa. Bennett Caruso estaba sentado allí, con el pelo plateado peinado hacia atrás, y los ojos de halcón observando a Lorenzo entrar con el interés complacido de una serpiente que estudia a su presa. Vince estaba detrás de su padre, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en la boca. Lorenzo, Bennett habló primero, con una voz envuelta en falsa amabilidad. Ha pasado mucho tiempo desde el funeral de tu padre, ¿verdad? Lorenzo no se sentó, se quedó de pie, con el rostro tallado en piedra y los ojos fríos como el hielo. Enviaste a tus hombres a mi casa, amenazaste a mi gente. Bennett se encogió de hombros como si estuvieran hablando del tiempo. Solo es una ama de llaves embarazada, una don nadie, sin familia, sin poder. ¿Por qué iba a importarle a un valente alguien así? Eso no es asunto tuyo. Lorenzo dijo, con voz vacía de sentimiento. Bennett se rió, un sonido seco en el restaurante vacío. Ahora tienes una debilidad, Lorenzo. Después de todos estos años, después de todo lo que tu padre te enseñó, has dejado que una mujer se convierta en tu debilidad. Inclinó la cabeza, con los ojos agudos. Tu padre estaría decepcionado. Lorenzo se acercó, lentamente, paso a paso, hasta que se encontró a solo unos metros de Bennett. Vince se tensó, con una mano dirigiéndose hacia su cinturón, pero Bennett levantó una mano para detenerlo. Lorenzo se inclinó, apoyó ambas manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del de Bennett. Cuando habló, su voz era tan baja que casi parecía un susurro,
pero cada palabra tenía el peso de un trueno. Escúchame, Bennett, solo voy a decir esto una vez. Hizo una pausa, dejando que lo que venía a continuación calara hondo. Si vuelves a tocarla, acabaré con todo el linaje Caruso. No es una amenaza, es una promesa. Inclinó ligeramente la cabeza, con los ojos grises fríos como el invierno. Tú me conoces, sabes que puedo hacerlo, sabes que no dudaré. Bennett miró a los ojos de Lorenzo y por primera vez en su vida, vio algo que nunca había visto en el hijo de su viejo enemigo. No era ira, ni odio, sino la voluntad de quemarlo todo, de incendiar el mundo entero si fuera necesario, sin vacilar, sin arrepentirse. Este no era el Lorenzo Valente que Bennett quería conocer, el frío y calculador. Este era un hombre con algo que perder y dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerlo. Bennett se quedó en silencio durante un largo momento, sopesándolo. Había vivido lo suficiente como para saber cuándo presionar y cuándo dar un paso atrás. Y este era el momento de dar un paso atrás. De acuerdo, dijo finalmente, sin tono desafiante en la voz. Ella no vale una guerra. Lorenzo se enderezó y miró a Bennett con una mirada dura y gélida. Así es. Vete y no dejes que vuelva a ver a tus hombres cerca de mi finca. Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Cuando Lorenzo regresó a la finca, ya había caído la noche. Las luces de la casa estaban encendidas y en algún lugar de la oscuridad, una figura estaba sentada en los escalones de la entrada. Cassie estaba allí sentada con ambas manos sobre el vientre, con la mirada fija en el camino que conducía a la mansión. No sabía qué estaba esperando, solo sabía que no podía quedarse quieta en su habitación, que no podía leer, que no podía hacer nada hasta que él regresara. Lorenzo se detuvo frente a ella y la miró. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero la tensión de sus hombros había desaparecido. ¿Dónde has ido?, preguntó Cassie en voz baja. A resolver un problema. Cassie lo miró a los ojos y comprendió que había pasado algo. Algo de lo que no necesitaba conocer los detalles. Algo que pertenecía al oscuro mundo en el que él vivía. No preguntó más. Gracias, dijo simplemente. Lorenzo la observó durante un largo momento. No necesitas saber lo que hice. Yo sé lo suficiente, dijo Cassie. Lorenzo asintió levemente con la cabeza, luego pasó junto a ella y entró en la casa. La amenaza había sido controlada. Cassie estaba a salvo, pero cuando se levantó y lo siguió al interior, supo que algo entre ellos había cambiado, y ambos lo sabían. Había pasado una semana desde el enfrentamiento con Bennett Caruso. La vida dentro de la mansión Valente se había asentado en un nuevo ritmo, un ritmo que Cassie nunca pensó que le resultaría familiar. Seguía en la habitación de la casa principal, justo al lado de la de Lorenzo. Nadie le sugirió que se mudara. Ella no lo pidió. Parecía un acuerdo tácito que ambos aceptaron sin necesidad de ponerlo en palabras. Su vientre era enorme ahora, con 9 meses, tan pesado que cada paso le resultaba más difícil que el anterior. El doctor Webb venía una vez a la semana y decía que el bebé nacería en 2 o 3 semanas. Cada vez que oía eso, Cassie se ponía una mano en el vientre y sentía una mezcla de emoción y miedo que no podía expresar con palabras. Esa tarde, Cassie estaba junto a Shadow en el paddock, como hacía todos los días. El sol tardío lo teñía todo de oro, las colinas lejanas, la hierba a sus pies, la vieja valla de madera, el brillante pelaje negro del caballo a su lado. El mundo parecía haber sido pintado con miel caliente. Era tan hermoso que no parecía real, como un cuadro sacado de un sueño que nunca se había atrevido a tener. Shadow había cambiado por completo desde el caballo salvaje que había conocido el primer día. Se quedaba quieto a su lado, dócil y paciente, como un fiel guardián. Cada vez que alguien se acercaba, levantaba la cabeza para mirar y luego volvía a ella como diciendo, «No pasa nada, sigo aquí». El caballo bajó la cabeza y presionó su suave hocico contra el vientre de Cassie. Ella soltó una pequeña risa y levantó la mano para acariciarle la cabeza, sintiendo el suave pelaje bajo su palma. Y entonces el bebé dio una patada fuerte, clara, una patada tan fuerte que Cassie pudo ver cómo se le levantaba el vientre. En un momento dado, Shadow lo sintió. El caballo se quedó quieto como una piedra, completamente inmóvil, con las orejas inclinadas hacia adelante. No se movió, no resopló, como si hubiera concentrado toda su atención en el milagro que estaba ocurriendo justo delante de sus narices. Cassie contuvo la respiración. Una mano en la cabeza del caballo, la otra en su vientre.
Aprovechando el momento, el bebé volvió a dar una patada y Shadow soltó un suave relincho, el sonido más suave que ella había oído jamás de él. No sabía que alguien estaba observando. Lorenzo salía de la casa principal con la intención de ir a algún sitio, a ocuparse de algo, pero se detuvo al ver la escena en el paddock. La pequeña mujer con el vientre hinchado, el enorme caballo negro inclinado a su lado. La luz del sol del atardecer los envolvía como un halo. Era tan hermoso que se olvidó de cómo respirar. Sus pies se movieron antes de que pudiera ordenárselo. Caminó hacia ellos a través de la puerta del paddock, cruzando la hierba seca, hasta que se detuvo a solo unos metros de distancia. Cassie levantó la cabeza al oír los pasos, y cuando lo vio, no pareció sorprendida. Como si supiera que él vendría, como si lo hubiera estado esperando sin darse cuenta. «Puede sentir al bebé», dijo con voz llena de asombro y alegría. «Sabe que hay algo aquí dentro». Lorenzo se quedó a su lado, mirando el hocico de Shadow, que seguía apoyado contra su vientre, mirando la curva redondeada y firme bajo su sencillo vestido. Se había enfrentado a los enemigos más peligrosos, había mirado a la muerte a los ojos sin temblar. Pero ahora, ante una mujer embarazada y un niño por nacer, sentía que temblaba de una forma que no podía explicar. «Quizás yo podría», preguntó, vacilante, sin estar siquiera seguro de para qué estaba pidiendo permiso. Cassie lo miró a los ojos y vio algo que nunca antes había visto: vulnerabilidad, anhelo y miedo al rechazo. Le tomó la mano. Su mano era cálida, grande, áspera, con callos de tantos años cargando con el peso de un imperio. La colocó sobre su vientre, justo donde el bebé había dado una patada. Permanecieron así un rato en silencio, esperando. Entonces, el bebé dio una patada, directamente en la palma de Lorenzo. Él se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos y sin aliento. Miró fijamente su mano sobre el vientre de ella, luego a Cassie, y luego de nuevo a su vientre, como si no pudiera creer lo que acababa de sentir, como si hubiera tocado algo sagrado, algo más allá de todo lo que había conocido en su mundo frío y violento. «Fuerte», susurró, con voz baja y ligeramente temblorosa, como la de su madre. Cassie sintió que las lágrimas brotaban y se derramaban. No las detuvo. Lloró, pero no por tristeza, ni por miedo. Lloró porque, por primera vez en mucho tiempo, quizá por primera vez en su vida, no se sentía sola. Alguien estaba a su lado. Alguien tocaba a su hijo con ternura y asombro. Alguien la miraba como si ella importara. 3 vidas se alzaban en la dorada tarde. Shadow, con el hocico aún apoyado en su vientre, leal y gentil. Cassie, con lágrimas en las mejillas y una sonrisa en los labios. Lorenzo, con las manos aún sobre su vientre, sintiendo cada pequeño movimiento del niño en su interior. Nadie dijo nada más. No era necesario. La luz del sol del atardecer lo bañaba todo de oro. Y en ese momento, el mundo exterior dejó de existir. Solo existían ellos y el milagro que compartían. Esa noche, después de cenar, Maggie fue a la habitación de Cassie y le dijo que Lorenzo quería verla en su despacho. Cassie sintió que su corazón se aceleraba. Sin saber si era por preocupación o por otra cosa, se levantó y siguió a Maggie al segundo piso, moviéndose lentamente con el peso de su vientre y el dolor en las piernas. 9 meses de embarazo habían agotado sus fuerzas, pero siguió adelante de todos modos, como lo había hecho durante 27 años. Cuando llegó a la oficina, la puerta de roble ya estaba abierta. Lorenzo estaba de pie junto a la gran ventana que daba al valle, de espaldas a ella. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas. Sin traje, sin corbata, parecía menos frío de lo habitual. La lámpara de su escritorio proyectaba una cálida sombra amarilla sobre el suelo de madera, y en el silencio de la habitación, casi podía oír los latidos de su propio corazón. Lorenzo se giró al oír sus pasos. En la mano llevaba 2 sobres de marfil, gruesos y formales. Le indicó la silla que había frente a su escritorio. «Siéntate». Cassie se sentó, con ambas manos apoyadas en el vientre y los ojos fijos en él, con una preocupación que no podía ocultar. «¿Pasa algo?». Lorenzo no respondió de inmediato. Se acercó y le entregó el primer sobre. «¿Lo abro?». Cassie tomó el sobre y lo abrió con las manos ligeramente temblorosas. Dentro había una pila de documentos legales sellados y firmados. Los leyó línea por línea y cuando comprendió lo que significaban, abrió tanto los ojos que casi no podía creerlo. «Son los documentos de propiedad de Shadow». Lorenzo asintió con la cabeza.
con el rostro impasible, pero con la mirada suavizada mientras la observaba. Tú lo has domesticado. Te pertenece por completo. A partir de ahora, es tu caballo, no el mío. Cassie negó con la cabeza, tratando de devolver los documentos. No puedo aceptarlo. Ese caballo vale $2 millones. Yo solo soy... Puedes. Lorenzo la interrumpió. Con suavidad, pero con firmeza. Y lo harás. Shadow no obedece a nadie más que a ti. Él te eligió a ti, no al revés. Solo estoy haciendo lo que se debe hacer. Antes de que Cassie pudiera decir nada más, Lorenzo le entregó el segundo sobre. Este era más ligero y cuando lo abrió, una llave cayó en su palma junto con una hoja de papel. Leyó el papel y esta vez no pudo decir nada. La casa en el lado este de la finca, explicó Lorenzo, con voz baja y tranquila. La he renovado durante la última semana. 3 dormitorios, uno para ti, otro para el bebé y otro de repuesto, una cocina privada, un baño privado y una entrada privada. Tendrás tu propio espacio. Cassie miró fijamente la llave que tenía en la mano, pequeña y fría, pero que pesaba como todo un mundo. Lorenzo, no puedo. Sin alquiler, continuó él como si ella no hubiera hablado. Sin condiciones, sin ataduras, solo un hogar para ti, para tu hijo, un lugar que puedas llamar tuyo. Cassie se puso de pie, con la llave aún en la mano, y se acercó. Se detuvo frente a él, mirando al hombre que la había salvado, protegido y dado más que nadie jamás. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haces todo esto? Solo soy una empleada doméstica. No tengo nada que ofrecerte. No tengo nada. Lorenzo volvió a mirar por la ventana, fijando la vista en la noche. Se quedó en silencio durante un largo rato, tanto que Cassie pensó que no iba a responder. Entonces habló, con una voz baja y con un tono que ella nunca le había oído antes. Frágil, honesto, real, porque me has recordado algo que creía haber olvidado. Hizo una pausa y respiró hondo. Esa fuerza no necesita crueldad. Durante 24 años creí que para ser fuerte tenía que ser frío. Para sobrevivir tenía que ser despiadado. Pero tú entraste en ese paddock con un terrón de azúcar en la mano. E hiciste lo que 15 hombres con cuerdas y fuerza no pudieron hacer. Se volvió hacia ella y en sus ojos había algo que ella había visto en aquella noche de insomnio en la cocina. El agotamiento, la soledad y un pequeño y obstinado hilo de esperanza. Tú me enseñaste que la gentileza es una forma de valentía, que lo que necesito no es un muro más alto para mantener a todos fuera, es una puerta para dejar entrar a alguien. Se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera ver cada arruga de su rostro, las leves patas de gallo en las comisuras de sus ojos, las primeras canas en las sienes. No tienes que responder nada, no tienes que decir nada. La casa está ahí, el caballo es tuyo, el resto depende de ti. No te pido nada. Cassie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Ahora no. Se acercó aún más, lo suficiente como para sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Levantó la mano y le puso la palma en el pecho, justo sobre el corazón. Gracias, susurró con voz temblorosa, por abrir esa puerta. Lorenzo bajó la mirada hacia su mano sobre su pecho y luego la levantó hasta sus ojos. Levantó su propia mano, cubrió la de ella y la mantuvo allí, cálida, firme, como una promesa que no necesitaba palabras. Se quedaron así en la tranquila oficina, bajo la luz amarilla de la lámpara, con la noche presionando contra la ventana, sin besos, sin abrazos, pero suficiente, más que suficiente. Al día siguiente, a última hora de la tarde, la puesta de sol derramó su brillante oro sobre el valle de Napa. El cielo pasó del azul al naranja, luego al rosa y luego al púrpura, como un cuadro que la naturaleza había pintado solo para ese momento. Las colinas se extendían en la distancia. Los viñedos se alineaban en filas ordenadas. Los antiguos robles permanecían inmóviles bajo la última luz del día. Todo estaba en silencio. Todo era tan hermoso que parecía casi imposible respirar. Cassie estaba de pie junto a Shadow en el paddock, acariciando el cuello del caballo negro con la mano, sintiendo su calor bajo la palma. Había cambiado mucho desde el primer día que entró en esta finca. Ya no era la mujer invisible que intentaba sobrevivir un día tras otro. Había encontrado un lugar al que pertenecía, un techo sobre su cabeza y tal vez alguien en quien apoyarse. Lorenzo estaba a su lado, en silencio, pero presente. No dijo nada.
No era necesario. Bastaba con estar allí con ella, bajo la dorada luz del atardecer. En algún lugar de la casa principal, la vida seguía como de costumbre. Rosa preparaba la cena en la cocina. Maggie revisaba la agenda del día siguiente. Derrick organizaba los turnos de guardia. Y el trabajo de un imperio aún esperaba la atención de Lorenzo. Pero aquí, en este paddock, nada importaba excepto este momento. Nada importaba excepto las tres vidas que estaban juntas bajo el último sol. Shadow bajó la cabeza ante Cassie, como lo había hecho el primer día cuando ella colocó el terrón de azúcar en su palma abierta, como lo había hecho todos los días desde entonces. Un gesto de confianza, una admisión de que ella era la elegida, a quien pertenecía. Lorenzo miró al caballo, luego a la mujer que estaba a su lado, la pequeña mujer con un vientre de 9 meses, con el cabello castaño levantándose suavemente, con la brisa de la tarde, con los ojos tranquilos que le habían enamorado desde el primer momento en que los vio, incluso cuando aún no sabía que era amor. Entonces, lentamente, deliberadamente, Lorenzo también bajó la cabeza. No era una reverencia de rendición, ni una reverencia del débil ante el fuerte, sino una reverencia de respeto. Respeto por la mujer que le había enseñado que la verdadera fuerza no residía en los muros que había construido, sino en la puerta que se atrevía a abrir. Cassie lo vio inclinar la cabeza y se le encogió el corazón. Extendió la mano y la posó sobre la de él, cálida, firme, real. Gracias, susurró. 2 palabras, solo 2, pero que contenían todo un universo. Gracias por salvarla, gracias por protegerla, gracias por darle un hogar. Y sobre todo, gracias por verla de verdad cuando el mundo la había tratado como si no existiera. Lorenzo no dijo nada, solo giró la mano, entrelazó sus dedos con los de ella y la estrechó con fuerza. Permanecieron así mientras la puesta de sol se desvanecía lentamente en un mundo en el que solo existían ellos y el caballo negro a su lado. Y en ese momento, nada más importaba. Ni el imperio, ni los enemigos, ni el doloroso pasado, solo el presente, solo ellos. Y eso era suficiente, porque el amor no siempre llega con brillantes fuegos artificiales. A veces llega en silencio, como un terrón de azúcar en la palma de la mano, y lo cambia todo. Esta es la historia de una mujer embarazada que domesticó no solo a un caballo salvaje, sino también a un hombre que había olvidado cómo confiar. Esta historia nos da una profunda lección sobre la vida, que la verdadera fuerza no reside en la crueldad o la frialdad, sino en la dulzura y la paciencia, que a veces, para curar las heridas más profundas, no necesitamos violencia ni poder. Solo necesitamos un corazón que comprenda y una mano tendida con amor, tal y como hizo Cassie con Shadow y con Lorenzo. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de llevar paz a las almas asustadas si somos lo suficientemente pacientes y valientes como para abrir nuestros corazones. ¿Cómo te hace sentir esta historia? ¿Alguna vez has conocido a alguien que escondía su miedo tras una apariencia fuerte? ¿Crees que la dulzura puede cambiar incluso los corazones más fríos? Comparte tus sentimientos en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber lo que hay en tu corazón. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos. Cada suscripción, cada me gusta y cada vez que compartes es un gran estímulo que nos ayuda a seguir ofreciéndote historias significativas cada día. Deseamos a todos los que vean este video buena salud, una vida feliz y paz cada día. Gracias por dedicar tu tiempo a escucharnos. Adiós y hasta el próximo video.